El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos pues celebrando, hermanos, la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y como ya se ha indicado en la monición que hicimos, se arranca el nuevo año con esta fiesta. Pero, como dicen ahora en redes sociales, por si usted no sabía, entonces yo se lo digo, hay 2 calendarios que la iglesia maneja. El calendario oficial de la iglesia es el calendario litúrgico. Y nosotros ya llevamos de ese calendario 5 semanas y algunos pocos días. Arrancamos ese calendario el primer domingo del tiempo de Adviento. Y este calendario nuestro, pues, como ya sabemos, lo utilizamos para marcar las fiestas, las solemnidades, las memorias y pues los distintos acontecimientos de la vida de Cristo a lo largo del año de la iglesia. Pero también manejamos el año civil, aunque este año civil no es nada más un año civil, porque de hecho el calendario marca 2025, que es el año que terminamos, y marca 2026, que es el año que empezamos. Pero este número no es nada más 2025-2026, sino que ese número está marcando también, acuérdense ustedes, el tiempo cuando el Hijo de Dios bajó a esta tierra. Por consiguiente, el calendario es también cristiano, porque de hecho es calendario gregoriano, es el calendario común a nivel global. Entonces, como les decía anteriormente, pues estos 2 calendarios manejamos. Y la fiesta de hoy, pues no solo se trata de, aunque es muy bello también, no solo se trata de que vamos a poner todo el año en manos de la Virgen Santísima y lo arrancamos en nombre de María, sino que también es el calendario litúrgico que marca la octava de Navidad, es decir, a los 8 días del nacimiento de Jesucristo, celebramos esta fiesta, porque en realidad marca más el tiempo litúrgico, ¿verdad? Porque el octavo día es una tradición que se ha tenido en la iglesia, y el octavo día indica como fuera del tiempo, algo así indica, ¿no? Pero a los 8 días celebramos normalmente la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Por eso, pues, empecemos y terminemos el año, y empecemos el año con mucha alegría de manos de la Virgen Santísima. Pues para empezar vamos a tener un pequeño texto, un texto de uno de los santos padres de la iglesia.
de las cartas de San Atanasio Obispo, hablando sobre esta fiesta de la maternidad divina de María. Dice: el Verbo tomó de María un cuerpo semejante al nuestro. Voy a leer un trocito y dice: el Verbo de Dios tomó la descendencia de Abraham, como dice el apóstol, por eso había de ser semejante en todo a sus hermanos, asumiendo un cuerpo semejante al nuestro. Por eso María está verdaderamente presente en este misterio, porque de ella el Verbo asumió como propio aquel cuerpo que ofreció por nosotros. La Escritura recuerda este nacimiento diciendo: lo envolvió en pañales. Alaba los pechos que amamantaron al Señor, y habla también del sacrificio ofrecido por el nacimiento de este primogénito. Gabriel habría ya predicho esta concepción con palabras muy precisas. No dijo, en efecto, lo que nacerá en ti, como si se tratara de algo extrínseco. Extrínseco significa algo como externo, ¿no? Sino de ti, para indicar que el fruto de esa concepción procedía también de María. El texto es más largo, pero aquí me quiero quedar porque fíjese que lastimosamente en nuestro tiempo nosotros todavía tenemos con mucho escrúpulo. En el cuarto domingo de Adviento nosotros decíamos que lastimosamente en el mundo nuestro, como también en el mundo pasado, en el tiempo en el que Cristo nació y cuando se quedaron los apóstoles predicando todo lo de Cristo, pues había gente ahí que se burlaba de la predicación de los apóstoles, porque lo que se decía era de que el Hijo de Dios nació de una virgen, y hay mitos semejantes a lo que aconteció. Nosotros nos servíamos de un autor en donde él marcaba también que a pesar de las burlas que existían en aquel tiempo, como también existen ahora, se mantuvo. ¿Por qué? Porque la realidad supera a los mitos. Es decir, los mitos, por más mitos que haya, porque hay muchos mitos por allí, todavía existen los mitos. Sin embargo, cuando algo ha tenido un lugar en un momento histórico, en un momento concreto, en un lugar determinado, eso tiene mucha fuerza, más con lo que pasó con el Hijo de Dios. Por ejemplo, fue muerto y también fue resucitado por el Padre. Eso todos lo vieron. Esa realidad se mantuvo en medio de las burlas. Por tanto, nosotros también hoy, a pesar de las burlas que también nos pueden hacer, porque hay mucho intelectual por ahí, ¿verdad?, que cree que sabe mucho, pero en realidad no se da cuenta que la realidad, como digo, supera los hechos, y en medio de las burlas que también nosotros de pronto podemos recibir, debemos mantener aquello, porque como hemos dicho, la realidad se puede comprobar, la realidad supera los hechos. ¿Ve? Y entonces, aparte de que también recibimos los ataques, lastimosamente, del mundo, digamos así, cristiano no católico, porque se piensa de la Virgen Santísima como que fue nada más, como nosotros hoy somos muy utilitaristas, entonces usamos las cosas y las tiramos. Usamos un calcetín, lo ponemos, lo usamos, se rompió y lo tiramos. Usamos las prendas, lo usamos, se desgastó y lo tiramos. Hasta, como decía el Papa Francisco, usamos la gente para nuestro fin. Pues si me sirve tu amistad, entonces te acepto, pero cuando ya no me servís, te desecho. Así somos ahora, ¿no? Y entonces se piensa que Dios actúa de esa manera, así acusan los no católicos. Pero eso, lejos del Señor, semejante cosa, porque Dios respeta a sus hijos, respeta a sus criaturas y respeta sobre todo al ser humano, respeta su libertad. Por eso es que interroga a la Santísima Virgen María a ver si ella acepta. Y como nosotros ya sabemos la historia, nosotros sabemos que María aceptó. La objeción que hay en torno a esto, hermanos, es ¿cómo va a ser? Ve, y es que aquí tratamos de meter el misterio en nuestra pobre lógica humana. Y hay cosas que no es que no sean razonables,
sino que nos superan a nosotros. Pero el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en una mujer humana, tratan de meterle una lógica y nos sale. Entonces por eso dice mucho ahí, ponen mucha objeción. Por ejemplo, Dios es eterno. Esa es la premisa, Dios es eterno. Por consiguiente, si nosotros decimos que María engendró a Dios, entonces como que dijéramos que María es más grande que Dios porque ella como que da origen a Dios, y eso no es exactamente así, eso se llama una herejía. Eso es por tratar de meter el misterio de Dios en nuestra pobre cabecita que apenas pues sabe un poquitico, ¿verdad? Nosotros sabemos en la teología correcta que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, lo que hace es tomar carne de una mujer. Por supuesto que podemos decir correctamente, se sirve de una mujer, pero le pide el consentimiento a ver si ella quiere. Y como dice aquí, pues este autor, San Atanasio, pues el Hijo de Dios nace de ella, no por ella, sino de ella. Porque como dicen también otros autores, a ver, ¿qué es lo que nace de una mujer? ¿Un pedazo de carne? ¿Sí o no? ¿Ah? Está como complicado, ¿no? No nace un pedazo de carne, nace un ser humano. Eso ya viene todo el paquete. Una mujer jamás va a decir, ve, ahí nació un pedazo de carne. No, nació mi hijo, dice. Tengo un hijo y se llama así. Entonces, un hijo nace con su cuerpecito hermoso y con su alma maravillosa. ¿Ve? Entonces, lo que nace de María, o quien nace de María, dicho más bien, es el Hijo de Dios con su cuerpo. Lo que pasa es que se encarna. ¿Ve? Entonces, por eso también a María se le llama la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, porque el Hijo de Dios nace de ella. Como dice también el ángel a la Virgen Santísima cuando le anuncia aquello, para Dios dice, nada es imposible. Como dice el ángel, ¿para Dios qué? Nada es imposible. Nada es imposible. Por consiguiente, pues no es muy difícil para Dios hacerse niño. Y como ya comentamos en la noche de la Nochebuena, ¿por qué se hace niño el Hijo de Dios? Porque quiere provocar en nosotros ternura. ¿Qué quiere provocar Dios en nosotros? Ternura, no miedo. Porque las mitologías, eso sí, provocan miedo. Porque las grandes religiones, o más bien la mayoría de religiones en el mundo, son religiones que adoran a la naturaleza, y la naturaleza es indómita para el hombre, es impetuosa. Y entonces por eso creen a Dios, pues creen a Dios y les da miedo cuando un volcán retumba, cuando la tierra tiembla, cuando hay las ráfagas de viento impetuosos. La naturaleza es así. Y entonces tienen miedo de Dios, como incluso tuvieron los mismísimos israelitas. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos miedo, sino que quiere que nosotros le tengamos ternura. Ternura. Ahora bien, dicho esto, vamos a otro punto. Fíjese que esto es muy, muy hermoso, hermanos. Yo trato de explicarlo con, tal vez con ejemplos un poquito bobitos, me perdona usted, pero es para que se entienda. Porque, como indicaba aquí San Atanasio, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para que nosotros podamos saltarnos. A ver, vea, por supuesto que la muerte ni la enfermedad, eso no estaba en el plan de Dios, sino que se introdujo en ella, como dicen también algunos autores. Por consiguiente, el hombre muere. Todos nosotros huimos de la enfermedad, ¿cierto? Huimos de la muerte, ¿cierto? ¿Quién se quiere morir? Mucha gente, va, que tal vez tiene semilla de muerte, pero sí muchos jóvenes hoy tristemente piensan eso. Pero lo normal es que nosotros no queremos morir. Lo que quiere evitar mucho joven y mucha gente que dice, me quiero morir. Lo que quiere evitar es el dolor, no es que se quiera morir, lo que quiere es no sufrir. Pero bueno, esas realidades acontecen en nuestra vida, ¿cierto?
Eso acontece en nuestra vida. Entonces, fíjese que para que seamos nosotros salvados, Dios asumió nuestra naturaleza mortal para inyectarnos de vida en nuestra propia naturaleza mortal y también corporal. Vamos a ver, como digo, si lo explicamos con un pequeño ejemplo. Me gusta utilizar ejemplos un poquito bobitos. Veo ahorita que mucha gente, en lugar de tener hijos, tienen chuchos, porque la gente ya no quiere tener hijos, sino que tienen chuchos. Y entonces la gente ama mucho a sus perros y los lleva al doctor, los lleva al veterinario, al médico, y entonces le dan pues pastillas para que no se enferme, y le inyectan, y hasta si se enferma de gravedad, hasta lo operan. A ver, pero por mucho que usted ame a su perro, entonces usted no lo puede salvar. Haga de cuenta que, por poner un ejemplo, como le digo, bobito, me perdona usted, pero haga de cuenta que usted ama demasiado a su mascota, a su perro, entonces usted para salvarlo se convierte en perro y le dona pues un órgano al perro. Entonces el perro se salva. ¿Eh? Entonces pongo ese ejemplo porque eso es lo que acontece con el Hijo de Dios. Nosotros somos sus criaturas y nos creó para que no muriéramos. Eso es lo que se llama los dones preternaturales, para que viviéramos, ¿va? Y como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, Dios creó a los hombres para ser eternos, para no morir, ¿va? En ellos no hay semilla de muerte, dice el libro de la sabiduría. Pero como también, claro, en libros, pues se introdujo el dolor y la muerte. Y entonces Dios sí tiene la capacidad de arrebajarse a nuestra naturaleza. ¿Para qué? Participando de nuestra naturaleza. Teniendo un cuerpo como nosotros, Él inyectara el antídoto para que nosotros pudiéramos vivir. Lo que se va a morir ahora es nuestro cuerpo, pero la vida va a permanecer, va a permanecer. Entonces yo uso esos ejemplos porque de esto se trata lo que dice San Atanasio aquí, que para que nosotros seamos salvados, Dios asumió nuestra naturaleza mortal porque Él tuvo un cuerpo semejante al de nosotros. Ahora voy con un punto un poquito moralizante, para que nosotros también tengamos ánimos de las cosas que nos suceden. Vea, uno se saca muchas disculpas. Cuando se trata de ser, digamos, un ser humano bueno, y no solo bueno, sino santo, hay veces nosotros nos excusamos, porque decimos, es que lo que pasa es que Jesús era Dios, ¿cómo no va a superar todo eso? Nosotros cometemos ese error de decir a Jesús eso, porque entre nosotros acontecen muchas cosas. Estamos tentados por el pecado, a veces caemos, la gente, por ejemplo, toma, fornica, la gente adultera, la gente roba, la gente miente, y entonces a veces dice, ¿de qué ejemplo vas? Y nos dicen, nos acusan los de fuera, ¿no? Uno sabe que tiene todas esas cosas. Y a veces hasta nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos, porque la gente dice, yo no soy digno de llegar a la iglesia. Hombre, ¿cómo se le puede decir eso? La cosa es que nosotros no podemos sacarnos así, digamos, excusas tontas como esa, diciendo que Jesús es Dios y por eso Él venció, porque Él dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, acuérdense, capítulo 16 me parece que es, ¿cómo es que dice Él? Dice, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo vencí al mundo. ¿Ve? Uno puede decir fácilmente, lo que pasa es que de la Dios no. Ciertamente es Dios, pero Él venció el mundo con un cuerpo humano como el nuestro. Es decir, usted y yo tenemos la capacidad de ser santos. Lo explicamos de otra manera esto tan bonito. Miren, por ejemplo, haga de cuenta quiénes son los que han sido, por ejemplo, influyentes o de sobrenombre en nuestra Guatemala. Por ejemplo, si hablamos de artistas, está ahí el Ricardo Arjona, ¿cómo se llama la que canta, cómo se llama la otra? ¿Cómo? Una chica, una guatemalteca. Gaby Moreno. Y entonces esos dos pues cantando por allá en no sé qué país, en unos conciertos, y entonces la gente aplaude, están poniendo el nombre de Guatemala en alto.
es tan guatemalteco como yo, dice uno, ¿no? Y uno se llena de orgullo. ¿Ve? Un ciclista que, por ejemplo, pues también va a poner alto el nombre de Guatemala en el Tour de France o no sé dónde, ¿va? Y entonces la gente dice, ve, es un guatemalteco. Cuando aparece un artista, una actriz o un ciclista o alguien de renombre, ¿va? Entonces la gente lo comparte mucho ahorita en redes sociales. Por ejemplo, fue la Yajaira, ¿ve? Fue a representar a no sé qué país, a Guatemala. Entonces ahí está pues sus conciertos y la gente lo comparte mucho. ¿Por qué? Porque se siente orgullosa de que una de nuestra carne y de nuestra sangre y guatemalteco o guatemalteca vaya y ponga el nombre de nuestra Guatemala en alto. Y uno se siente orgulloso por esa gente. Pues eso es lo que está diciendo aquí San Atanasio, de que Jesús, el Hijo de Dios, por medio y por voluntad también de la Virgen, tomó carne como nosotros y es uno de nosotros, que participa de nuestra naturaleza y por consiguiente nosotros tenemos las puertas del cielo abiertas porque ya tenemos cuello. ¿Ve? Uno de nuestra raza está en el cielo y nosotros ya podemos estar en el cielo. Eso es lo que celebramos con la maternidad de María, que a través de la Virgen Santísima, el Hijo de Dios, nos va a salvar, nos salva, y se convierte Él en uno de nosotros, para que nosotros no tengamos excusas y decir, yo no puedo. No, Jesús venció como humano, porque no tomó carne de la Virgen. Entonces, hermanos, este es el misterio también de la maternidad divina de María, que ella colabora con Dios para la redención del mundo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos pues orgullosos, con un orgullo sano, porque nosotros ya tenemos pues cuello en el cielo. Ya solo queda hacer lo que Cristo nos mandó. Eso cuesta bastante todavía, pero Él nos da sus gracias para poder nosotros ser, como dice también en el Salmo número 8, ser como dioses casi, ¿va? Él nos creó como Dios, es decir, y Cristo dice, serán como ángeles, dice en el capítulo 19 de San Mateo. Así es, nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Por qué? Porque a través de María, Cristo se convirtió en un hermano nuestro. ¿Qué se convirtió Cristo? En un hermano nuestro, porque es de nuestra raza, es tan humano como nosotros. Como decíamos también a la hora de celebrar la Sagrada Familia, Cristo es de nuestra familia, o al revés, nosotros somos familia de Cristo. ¿Y eso por medio de qué se hace? Por medio de la Virgen Santísima. ¿Ven? Entonces, hermanos, pues celebremos esta fiesta agradeciendo, primero, por supuesto, a Dios nuestro Padre, porque pidió el favor de María para poder ser uno de nosotros, su Hijo amado. Y agradezcamos pues también a María, porque como dice San Bernardo de Claraval, todo el universo esperaba la respuesta de María. Y María también colaboró con esa hora de la redención y ella sigue viva. La plenitud de los tiempos que se explicaba en el capítulo 4, versículo 4 de la carta a los Gálatas del día de hoy, fíjense, por decirlo de esa manera, yo se haga una distinción, aunque claro que no hay distinción, pero solo para que se entienda. La plenitud de los tiempos en aquel continente, en aquellas tierras, en aquellas latitudes, llegó cuando la Virgen dijo sí, y el Hijo de Dios se encarnó y anduvo pues caminando por allá por Palestina. Para los que somos americanos, porque todos somos americanos, entonces cuando la Virgen Santísima se aparece, después de ese descubrimiento, acá en América Latina, 10 años después, 1531, como que esa vez, por decirlo de esa manera, llegó para nosotros la plenitud de los tiempos, y la Virgen sigue con nosotros, porque la Virgen ha tomado su papel realmente de madre, madre de Dios, y también madre nuestra, porque Cristo nos la quiso dar. Capítulo número 19, versículo 25 del libro de San Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y María aceptó. Voy a terminar este segmento con unas palabras del Papa Francisco. Esas son muy bellas. Y fíjense que yo realmente lo he puesto, digamos, lo tengo muy en mi corazón, sabiendo que yo ya no tengo mamá. Hay un canto que dice, tengo en casa a mi mamá, pero mi mamá son dos. ¿Se recuerda ese canto? ¿Ve? Entonces dice el Papa Francisco, el católico, el cristiano católico,
no tiene derecho a sentirse huérfano, porque tenemos una madre. Como dice el Papa Francisco, no tenemos derecho a sentirnos ¿qué? Huérfano, porque tenemos una madre. Usted tiene que cuidar a su mamá. Es decir, usted tiene que amar, porque Cristo nos la entregó y ella se ha portado como una verdadera madre. Nos ha venido pues a visitar acá en América Latina. Aquí el vecino país de México tuvo esa dicha, ¿no? de recibir a la morenita, también como nosotros. Ella nos ha visitado. Pues agradezcamos a la Virgen Santísima su sí, porque a través de ella pues nos ha venido el autor de la vida, Cristo nuestro Salvador. Por último pues también solo quisiera comentarles que el año 2025 que dichosamente estamos terminando, ahorita voy a hablar un poquito de mí, yo no sé ustedes también tendrán sus propias experiencias. Para mí fue bastante duro este año, yo lo viví como un año como nunca lo había vivido en mi ministerio sacerdotal. Tuve muchas cosas muy duras, muchas cosas que me pasaron. Este año lloré, tuve que llorar por cosas que me pasaron en mi familia, en mi ministerio sacerdotal, la gente feligrés de mi parroquia, lo que yo estoy encargado, pues tuve que llorar, muchas cosas muy graves me pasaron. Pero, en medio de las cosas duras que me pasaron, también les doy mi testimonio de que me pasaron cosas muy bellas, muy hermosas. Yo puedo decirles que viví en este año también, en medio de las cosas dolorosas que tuve que pasar, viví muchas intervenciones de Dios en este año, muchos milagros que voy a documentar, Dios mediante, en un tiempo pertinente, cuando el Señor me regale esa sabiduría, lo vamos a documentar, porque también este año, como digo, ha sido para mí muy extraordinario, por decirlo de esa manera, muy extraordinario, es decir, salido del ordinario, tanto en mi vida laical en el tiempo antes del ministerio sacerdotal, como ahora, en este año que ya cumplí el mes de diciembre, cumplí 10 años de ministerio sacerdotal, y los 9 años que he pasado, pues por decirlo de esa manera, han sido muy normales. Pero este año para mí salió de ese ordinario del tiempo que transcurre, por cosas que me pasaron, por cosas que yo hice, por cosas que también me hicieron. Pero como digo, en medio del dolor y de los sufrimientos que pasé, sin embargo también pude experimentar la misericordia de Dios, la compañía de Jesús que estuvo conmigo todo el tiempo, y lo experimenté concretamente, porque viví muchos milagros del Señor. Y no lo voy a explicar porque es que eso se convierte muy largo, no terminaría hoy porque tengo proyectado todo un libro que escribir, y entonces eso se estiraría mucho. Pero le doy mi testimonio de que este año, en medio de los dolores que he pasado, en medio de los sufrimientos que he pasado, que son muy normales que no los pase, viví también mucha misericordia de Dios, muchos milagros viví este año, y lo cual le damos gracias a Dios por tanta maravilla que nos ha hecho vivir. Porque como digo, pues Dios nos regala su compañía, su gracia, y todo lo que acontece en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, lo doloroso como lo que disfrutamos, la salud como la enfermedad, la riqueza como la pobreza, la tenemos que leer con los ojos de Cristo. ¿Cómo lo tenemos que leer? ¿Con los qué? Con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo, como dice San Pablo. Por consiguiente, pues no nos queda más que agradecer a Dios el año que culmina, 2025, y también el año que empieza, 2026, con la gracia de Él. Empezamos pues el año 2026, como se dice ahora, diciendo, como normalmente lo decían anteriormente los cristianos, año del Señor 2026. Ese es el nombre concreto, porque como ya dijimos en un principio, nosotros, la iglesia, tenemos nuestro propio tiempo, pero también el año civil también es un testimonio de nuestra iglesia, de la fe, porque Cristo nace hace 2025 años y empezamos pues a celebrar el 2026, para que el 25 de diciembre de 2026, estaremos celebrando 2026 años del nacimiento de Cristo. Empecemos pues el año dando gloria a Dios. Brindemos un aplauso al Señor.
Otro aplauso a la Virgen Santísima.